Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí nuevamente su amiga Nitrox16 3D. Bueno, antes de empezar con ese video y este tema que acaban de ver en el título de este video, si es posible, por favor, espero que me puedan apoyar en mis otros canales, que sería Racing Gear 16 y Nova Gear 16. La verdad, espero que con su ayuda, amigos, espero que podamos llegar más adelante mínimo a los 500 suscriptores, ya que obviamente gracias a esa cantidad hay la posibilidad de que los usuarios o los creadores de contenido tengan la opción comunidad que va por aquí. Yo en mi caso, ya que es este canal mío, aquí tenemos la opción comunidad y obviamente esto ya es a partir de los 500 suscriptores. Gracias a esto, pues obviamente ya podemos hacer publicaciones o tales cosas, ¿no? Encuestas, compartir algún comentario, etcétera. Así que bueno amigos, espero que me puedan apoyar al menos con una suscripción, por favor. No importa mucho si no ves los videos o algo por el estilo. Lo que me interesa, y si es posible, que al menos podamos llegar a esa meta de 500 suscriptores, pues para que tenga esta opción comunidad. Esto también se los pido amigos porque la verdad este video lo quería hacer para el canal de Nova. Ya como anteriormente he subido videos de Asphalt 8, pero por el aniversario de este canal, del canal de Nitrox, obviamente he convertido el nombre de usuario y hasta he creado mi avatar oficialmente para este canal, de Asphalt 8 para este canal. Esto fue por el aniversario anteriormente de este canal de Nitrox. Así que bueno amigos, espero que me puedan apoyar con una suscripción suya, en serio se los agradecería mucho. Y al menos ya para tener la opción comunidad, al menos para que pueda compartir yo con ustedes más datos, más imágenes, uno que otro mensaje o encuestas, ¿no? Bueno, ahora sí, iniciamos con el video. Bueno, anteriormente pues ya hemos visto, un momento. Bueno, muy pocos ya han visto lo que se viene de nuevo al Asphalt 8, ¿no? Ya literalmente pues ya he visto un nuevo video de este youtuber Cars On, que bueno, que ha recibido una noticia de Gameloft y que ahora se viene un nuevo ítem, ¿no? O sea, un nuevo artículo, no sé cómo se diga, pero bueno. La cosa es que sería algo nuevo como cuando llegó las monedas de función, ¿no? Bueno, lo que según hará esta mejora. Y bueno, antes que nada, antes de iniciar con este video, Cars On, mucho gusto. No sé si hayas visto anteriormente que mis otros canales es la de Racing y la de Nova. Y obviamente este es mi canal de Nitrox, ¿no? Antes que nada quiero decir que espero que no te molestes que use tu video como ejemplo, pero pues igualmente es como una sugerencia y una ayuda que le podría dar a mis suscriptores, ¿no? En especial una sugerencia y ayuda. Pero bueno, antes que nada amigos, quiero decir que este video es de este youtuber Cars On, de este canal Cars On. Vamos a omitir un poco la intro, eso sí, no es por mala onda, pero vamos al grano, porque literalmente yo quiero hacer lo de... Ay, anuncios. Lo de esta sugerencia, ¿no? Que les quiero dar para más adelante. Y pues obviamente pues para que no caigan en un pequeño engaño que he notado. No del youtuber, sino la trampa del juego. Bueno, voy a ponerlo así de este modo para que se vea. Más adelante. Ok. Sería de este icono que sería Full Upgrade, ¿no? Lo que nos permitiría pasar a cualquier auto a Ultimate, ¿no? O sea, en pocas palabras, mejorarlo todo de golpe. Vamos más adelante para que vean. Ese sería el icono, de la mejora. Pero ojo, aquí nos dice, como aquí lo escribió este youtuber, este artículo estará disponible en la línea de recompensas Premium solamente en el nuevo evento para obtener autos diferentes a los festivales. Como recompensa en eventos de redes sociales, y una mejora Ultimate será obsequiada a todos los jugadores una vez que la actualización número 53 esté disponible. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una vez que llegue la actualización de Asphalt 8, la que aún no llega, no sé cuándo llegue, así de forma automática, si no me equivoco, si es que llega a pasar, ojalá,
que habrá una mejora Ultimate que sea obsequiado a cualquier jugador, a cualquier usuario que esté jugando este juego hoy en día, una vez que llegue la actualización 53. O sea, que así de la nada, así de repente, vamos a tenerla como si fuera un modo de recompensa o como un regalo de bienvenida a esta nueva actualización, ¿no? Solo uno. Pero ojo, que he notado aquí una pequeña trampa. Bueno, es que ya me tramposo a Gameloft o algo así, pero ya también ya ven que ahorita está también un poco canijo por lo de la guerra, ¿no? En pocas palabras. Pero bueno, al menos esto lo quiero hacer por ustedes para que, pues para que ustedes utilicen este artículo muy bien, ¿no? Que lo usen muy bien. Es por eso, amigos, que para los que vienen a la intro, les pido mucho su apoyo en una suscripción en mis otros dos canales, en la de Racing y en la de Nova. Aunque no vea los videos, pero sí una suscripción para que podamos llegar a la meta de 500 suscriptores y tener la opción comunidad. Bueno, aquí estamos viendo el icono y el Lamborghini Centenario. ¿Qué vemos aquí? Ya la mayoría de ustedes, igualmente incluyéndome, yo he visto que en el modo lanza el guante o en multijugador, bueno, en especial para mí lanza el guante, he visto que este auto, uno que otro usuario lo usa para el inicio de lanza el guante, ¿no? En especial más, por ejemplo, en la pista El Teide. Esa pista en unas rutas empieza de subida, ¿no? Y pues obviamente tales autos tienen buena aceleración y eso les ayuda al momento de que salen de la meta, pero en una pendiente que esté de subida, ¿no? En un camino que esté subiendo. La verdad, este auto, el Lamborghini Centenario, ya ha tenido mucha ventaja por un buen tiempo, ¿no? En esta ocasión pues sería en eso, en la subida y en el inicio. Y yo aquí noté algo. Aquí yo noté algo que sí me emocionó, me emocioné y ya lo tenía planeado hacer. Yo dije, órale, sí, cuando llegue esa actualización voy a usar esa primera mejora para este auto. Ojo, ojo. Sería bueno usarlo en este auto o posiblemente en un nuevo y posiblemente nuevo rey de clase S. Obviamente puede haber autos que lleguen en modo Ultimate, o quién sabe. Pero si hay un nuevo auto de clase S que se pueda mejorar poco a poco, y si de casualidad es su nuevo rey, tanto de aceleración y velocidad, en especial que sea algo como el Centenario, pero un poquito más superior, que le gane en la aceleración y velocidad punta. Yo la verdad, amigos, yo ya tenía planeado, y eso que no ha llegado a la actualización, yo ya tenía en mente esto de usar esa mejora que nos podrían obsequiar para mejorar todo el Lamborghini Centenario. Pero ¿quién les dice que mejor sería bueno guardar esa mejora y ya cuando llegue un nuevo y posiblemente nuevo rey de clase S, que sea rey de la aceleración y de la velocidad, que le gane un poquito más al Lamborghini Centenario? ¿Quién les dice que más adelante no podría llegar un nuevo auto así? Hace años llegó el BMW 3.0 CSL Homage. ¡Wow! Era fantástico cuando le ganaba a otros autos, en serio. Ya cuando llegó un nuevo modo multijugador, llegó el Aston Martin Vulcan. ¡Wow! En serio que sí que ganaba tales carreras. Y sí tuvo su magia y sus victorias en sus tiempos. Ya después de un tiempo pues llegó este Lamborghini Centenario y se volvió en el rey de la velocidad punta. Bueno, velocidad punta no sé, pero al menos en la aceleración, al menos para el modo lanza el guante, se volvió el rey. Pero ya si después de esta actualización esta mejora la usamos para este auto
Pero ¿y si más adelante llega un mejor auto ahora que el Lamborghini Centenario? Al menos que tenga ventaja el lanza y guante al inicio. Y obviamente en inicios de subida, ¿no? De subida en pendientes arriba. ¿Qué les dice que puede llegar un nuevo auto así? Mucho mejor. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo? 11, muy bien. Bueno amigos, pues eso sería todo por el momento. Cars On, espero que no te enojes si mostré un poquito tu video o... Pues sí, tu video aquí en mi canal, pero si hubiera sido como un robo o algo así, ya hubiera mostrado todo el video. Igualmente para las personas que quieran ver este video de Cars On, les dejaré el enlace del video en la descripción de mi video, ¿no? Para que lo vean completo y pues así para que lo vean mucho mejor, ¿no? Y obviamente, pues también para no llevarme el crédito o algo por el estilo. Esto lo supe gracias a él. Bueno, primero fue a través de un amigo y ya luego dije de un youtuber que hacía videos de este juego, pero yo dije, no, ya es solamente de Asphalt 9. Pero también me acordé luego de Cars On. Y yo dije, ay, a ver, voy a ver si este amigo tiene... Bueno, si esta persona tiene un video sobre esto. Y sí, lo tenía. Bueno, pues espero que este consejo les ayude mucho amigos. En serio, si más adelante en el futuro, 3 o 5 meses después, hay un mejor auto para lanza de guante y al menos en la aceleración para subidas, o sea que sea un poco mejor que el Lamborghini Centenario, si de casualidad llegamos a tener esta primera mejora de bienvenida cuando se actualice el juego, guárdela muy bien. Guárdela para un futuro rey de clase S, si es que se puede mejorar poco a poco. Y así para que tengamos la ventaja, ¿no? Porque esa es la trampa, Yo vi este auto aquí lo vi. Y enseguida se me vino a la mente mejorarlo. Pero ya de ahí tuve la idea diciendo, ¿y si más adelante viene uno mejor? Nunca se sabe. Bueno amigos, pues ahora sí. Espero que les haya gustado este video y los consejos que les di sobre esta nueva mejora que va a llegar al juego en la siguiente actualización. Y espero que haya sido de gran ayuda este consejo y esta sugerencia que les estoy dando. Pero bueno, antes de acabar también, espero que me puedan ayudar con una suscripción en los otros canales, al menos para que podamos llegar a los 500 suscriptores. Y así para que ya tengamos la opción comunidad y así al menos en los otros canales pueda comunicarme con ustedes a través de encuestas, de algunas imágenes, de algunos comentarios que quiera hacer. Al menos para que me pueda comunicar más directo con ustedes. Porque cada vez que hago un comentario o algo así en el canal de Nitrox, en la opción comunidad, sí me da la opinión, sí votan en las encuestas. O sea, es un acceso más rápido a ¿cómo se dice? A interactuar con los suscriptores. Al menos es por eso que primero lo quiero. Ah, y eso sí. Porque este canal de Nitrox no está monetizado. Además de eso, Además de eso, del canal de Nitrox, no está monetizado. Es por eso que le pido mucho su apoyo amigos, en que me puedan dar una suscripción, aunque no vea los videos, pero sí una suscripción para que podamos tener ya la opción comunidad y así para que pueda compartir encuestas y entre otras cosas en esa opción. Como digo, es más fácil interactuar con los suscriptores en esa opción. Bueno amigos, pues ahora sí. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de hoy. Denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse si quieren. Bueno chicos, nos vemos hasta la próxima.